Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente vivo desde el estudio 89 de Santiago Televisión. Estas instalaciones, la verdad, no van abasto de tantos estudios que hay también por Radio USACH. Completamente en vivo desde las 11 de la mañana, lunes a viernes, a menos que estés viendo esta repetición un fin de semana. Bueno, siempre hay opciones de vernos también on demand. ¿Por qué hay canciones que nos emocionan? ¿Por qué una secuencia de sonidos nos hace llorar u otras veces gozar como nunca? Es como que la música le hablara directamente a la parte más primitiva de tu cerebro. Y la verdad es que la respuesta va un poco por ahí. Tu cerebro, imagínate que tiene dos puertas para que entre toda la información. Una es la puerta racional. Toda la información que entra por ahí, tu cerebro la procesa y la analiza. Pero la música entra por la puerta trasera, directo al sistema límbico, que es la zona que controla tus emociones más básicas. Con los olores, por ejemplo, pasa lo mismo. De hecho, conversábamos con una neurocientífica hace un tiempo en el programa y nos da esta explicación de por qué uno no puede elegir, por ejemplo, sentir repugnancia o sentir placer cuando hueles el popó de tu perro, sino que es algo que simplemente pasa directo, sin, digamos, razonar. Es pura intuición, porque llega directo al sistema límbico. Lo mismo pasa un poco con la música. No es necesario entender para que te emociones. El neurólogo Oliver Sacks documentó casos de verdad fascinantes de personas con daño cerebral que perdían la capacidad de hablar, pero igual podían cantar. Y lo hacían perfectamente, porque la música está literalmente cableada por circuitos cerebrales que van distintos, paralelo, otra carretera distinta a la del lenguaje. Estudios del Instituto Max Planck han mostrado que personas de tribus orientales fueron a una tribu en Camerún y les mostraron música occidental. Tribus que nunca en su vida han escuchado música occidental, hecha ya sea en Chile, Inglaterra, Estados Unidos, toda la música que escuchamos. Igual son capaces de reconocer en esa música emociones como tristeza o alegría. También hay investigaciones recientes que nos dicen que asociar acordes menores con emociones tristes, los acordes acá nos vamos a meter en teoría musical que lata, pero generalmente los acordes menores se asocian con la tristeza o los acordes mayores son alegres. Y nos dicen que depende mucho del contexto cultural. O sea, raya para la suma, una misma canción puede generar muchas emociones, pero van a ser todas distintas según quien la escucha. Cuando escuchamos música, nuestro cerebro literalmente traduce matemáticas en emociones. La frecuencia, los armónicos, las relaciones entre notas son puras ecuaciones matemáticas al final que convertimos en sensaciones. El corazón se acelera, se te eriza la piel. Es igual que una droga, pero en vez de usar, no sé, una jeringa, usa ondas de presión en el aire que entran por tu oído. Y yo diría que a la larga es mucho más adictiva. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Tus 15 segundos de fama empiezan aquí, te leemos. ¿Y dónde te leemos? En nuestras redes sociales van a aparecer ahí un código QR que tú muy amablemente con tu celular puedes escanear. Nuestras redes sociales son Santiago Televisión, @stgo.tv, Radio USACH, Diario USACH y @USACH Oficial. ¿Cuál es la idea? Ahí aparece el QR, tú lo escaneas y te va a ver preguntas con respuesta, por supuesto, como por ejemplo, ¿sirve de algo el botón del semáforo? ¿Tu salud mental afecta cómo hablas? Si andas medio bajoneado o casos más extremos, personas con esquizofrenia, por ejemplo, ¿hablan distinto? Bueno, teníamos una entrevistada que nos dice que sí, afecta la forma de hablar. Bueno, esa y otras preguntas tenemos ahí. ¿Cómo va a ser Chile el 2050? Spoiler, hay dos escenarios, uno hermoso y otro terrorífico. Pero la última pregunta que hicimos fue la siguiente. ¿Hay diferencias entre fumar y vapear? ¿Es mejor vapear que fumar? ¿Es peor fumar que vapear? Conversábamos con nuestra entrevistada ayer. Mira, esto es lo que comentaron ustedes ahí en el post, en el reel que subimos a Instagram. Es fuerte, dice una persona, que a pesar de tanto el tabaco como el vapor tienen consecuencias para la salud. El último es más rápido en mostrarlas. ¿A cuál se referirá esta persona? Al vapeador, ¿o no? Cozy Talker, que estamos viendo ahí. La verdad es que yo soy bueno para el vapor y todavía no me ha dado cáncer. Entonces yo espero que... Porque, ¿sabes lo que pasa con... me dicen acá en el oído desde el Switch, también hay varios que vapean, tampoco le da cáncer todavía. No, pero es que al final es como esta ilusión de mantener el vicio, pero con algo que sea menos dañino, o al menos que en mi imaginación me deje más tranquilo con que va a ser menos dañino. Otra persona comenta acá, como dice Santa Feria,
Papi, deja de fumar, porque cuando seas grande un cáncer te va a dar, tal cual. Pero hay gente que dice de algo hay que morirse. Y ahí con eso no se puede conversar tanto. Claro, acá lo que uno pone la información sobre la mesa. Si tú decidas aceptarlo, porque la nicotina es demasiado rica y te da lo mismo el cáncer, bueno, adelante, dale tú, el gasto de plata no va a ser mío finalmente. Y alguien acá pone, no responde. Claro, como que insistía ahí para que presionara, así es que vapear es mejor, porque lo que nos decía la entrevistada es que no, todo es malo, que tanto vapear como fumar es malo. Claramente, vapear tiene menor impacto a largo plazo que la combustión y que por supuesto el alquitrán y todas las asquerosidades que trae el cigarro envasado, que de hecho es mucho peor que el tabaco, pero el mensaje de ella era como, mira, es mejor nada antes que algo. Así que si están pensando si fumar o vapear, mejor quédense con el Smog de Santiago, porque con eso la verdad es que basta y sobra. Seguimos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre el señor Albert Einstein. Me gusta decirle así porque en la calle con mi amigo uno en general dice Einstein nomás. Pero ya que estamos en un programa me puedo dar el lujo de decir Einstein. Y después vamos a hablar del metro de los dominicos y voy a decir dominicos también. Para que, claro, tirando todas las pronunciaciones correctas. Bueno, vamos a hablar sobre Einstein con Cristóbal Espinosa, astrónomo académico de la USACH. Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bien. Oye, Cristóbal, vamos a hablar justamente de Albert Einstein porque no sé si es escandaloso decirlo de esta forma, pero su cabeza, sin su cabeza, la física y la astronomía hoy día no sería como la conocemos. ¿O estoy exagerando? No, posiblemente no es una exageración. Sí, el trabajo de Einstein revolucionó en realidad bastantes aspectos distintos de la física y que se traducen en nuevas concepciones del universo también, de la materia. ¿Cuál fue como el aportazo? Porque lo que todos tenemos probablemente en la cabeza y que incluso aparece en el colegio es la ecuación E igual mc al cuadrado. Sí. ¿No? Partamos por ahí de repente, y si es que se te ocurren otros aportes también que ha hecho. Bueno, son bastantes. Sí. De partida, por ejemplo, a él le dieron el premio Nobel por un trabajo que hizo que se llama el efecto fotoeléctrico, que es como caracterizar la interacción de fotones con la materia. ¿Ya? Y eso casi nadie lo conoce mucho porque en realidad es una cosa un poco más técnica, pero ese fue un aporte súper importante. Después trabajó en la teoría de la relatividad, hay una que se llama relatividad especial, que tiene que ver con cómo se traducen las velocidades de cuerpos que se mueven entre ellos. Eso cuando él habla de relatividad es bacán explicarlo porque lo tenemos hasta en las películas de Stephen Hawking aparece el relatividad, pero no sé si lo entendemos del todo. Yo creo que es bueno explicarlo como al revés. Antes de la relatividad, ¿cómo creíamos que era el universo entonces? O la física. ¿Qué es lo relativo? Claro, mira, a ver, el punto esto de la relatividad... ¿Tienes 1 hora y media para una clase de física? Claro, sí. Imagínate que tú vas sobre un vehículo, no sé, una camioneta, vas parado atrás en el pick-up y la camioneta se va moviendo a una velocidad, 100 kilómetros por hora. Y tú tiras una pelota de tenis desde la camioneta hacia adelante. Digamos que tiras la pelota desde tu punto de vista a 20 kilómetros por hora. Ya. Si alguien está parado ahí, debiera ver que esa pelota se mueve a 100 más los 20. Claro. Eso es lo que uno esperaría. Como que le agrega abuelito, por decirlo así. Claro, porque ya va a 100 y tú la tiras a 20 desde la camioneta. Entonces debiera la velocidad de la pelota ser 120. Claro. Lo que uno espera, ¿ya? Y así siempre fueron las cosas, ¿ya? Toda la física anterior, la de Newton, todo eso se trabajó así. Porque es lo que es más intuitivo. Eso es relatividad, en el más puro, simple, como de lo que es. ¿Ya? Pero luego hubo resultados científicos que decían, por ejemplo, que la velocidad de la luz era la misma siempre. Incluso si uno, por ejemplo, fuese... Ahora ya no tiremos una pelota de tenis, sino que tiremos luz. Prendemos una linterna, ¿ya? Esos pulsos de luz, por ejemplo, si la vamos prendiendo y apagando, salen unos pulsos de luz. Viajan a una velocidad. Resulta que los experimentos mostraban que la velocidad de esos pulsos de luz no era la velocidad de la luz más la de la camioneta. Era la velocidad de la luz. Era la velocidad de la luz nomás. Y eso deja una embarrada, ¿ya? O sea, entonces, te explota la cabeza. Exacto. Entonces Einstein, su trabajo de relatividad especial, que se llama, es simplemente acomodar esto. ¿Ya? Y ahí te dice que en realidad la velocidad de esta pelota de tenis no es exactamente 120. Es un poquito menos. ¿Ya? Ahora, para la velocidad de los 100 kilómetros y los 20 kilómetros por hora, la corrección esta... Es más marginal. Exacto, súper chiquitita. Oye, ¿cómo esto afectó también la forma en la que vemos la estrella, el universo, la astronomía? Porque supongo que no solamente es camioneta y cuestiones terrenales, sino que también ha impactado el universo. Claro. La astronomía. Sí.
Bueno, mira, después Einstein siguió trabajando en un montón de cosas. Él trabajó en muchas cosas. Es impresionante realmente. Se metió en muchos lados. Era bien astuto el caballero. Sí. Era como un Da Vinci, pero de ahora, digamos. Estas personas que no saben cómo tienen tanto tiempo para hacer tanta genialidad, tantas áreas distintas. Exacto, sí. Sí, trabajó en muchas cosas. Y en varias cosas hizo cosas bien... aportó bastante, digamos. Y después trabajó mucho en entender en lo que es la masa de los cuerpos y por qué la gravedad es lo que es la gravedad. Yeah. Y ahí aparece lo que se llama la relatividad general, ¿ya? Que es cuando es como una teoría un poquito más amplia, y ahí te dice que en realidad la fuerza de gravedad es simplemente un efecto de la presencia de una masa y que se deforma el espacio-tiempo. Yeah. Esa es una cuestión que uno dice, bueno, es difícil de entenderlo en realidad, pero esa teoría ya empieza a transformar mucho lo que uno entiende del universo y a más gran escala, ¿ya? Y ahí ya cambia, ahí uno puede entender agujeros negros y un montón de otros efectos que conocemos ahora desde la astronomía. ¿Y cómo se llega a esa conclusión desde acá a la Tierra con un papel y un lápiz y una pizarra? Como ¿qué pregunta hay que hacerse para entender que el universo, que está tan lejos de nosotros, se puede doblar el espacio-tiempo? Bueno, en la película Interstellar nos ha mostrado, yo creo que muy, no sé si precisamente en el sentido como académico, pero sí muy ilustrativamente, como para imaginarnos más o menos cómo serían los agujeros negros, viaje en el tiempo, distorsiones, viendo también el tiempo como una quinta dimensión. Hay un montón de cuestiones, pero perfecto, eso es como con el cine, yo me lo imagino gracias a todas estas millones de Hollywood. Einstein tenía literal, yo creo, una pizarra y una tiza. Claro. Mira, yo no sé qué preguntas se habrá hecho. Ahí me pillaste un poco en cómo se llega a esto. No sé, no me acuerdo, pero lo que sí sé yo es que en ese tiempo, o sea, Einstein, es bueno, hay que decirlo, el tipo fue muy astuto, hizo trabajos muy interesantes y que aportó bastante, pero no era el único trabajando en estas cosas, ¿ya? Hay mucha otra gente que también estaba trabajando y se preguntaban entre ellos cosas, había conferencias donde ellos se juntaban y discutían las nuevas ideas, entonces después iban para la casa y trabajaban, ¿ya? ¿Y el E igual MC cuadrado tiene que ver con la relatividad general o es no, de hecho no tiene que ver con la relatividad distinto? Claro, tiene que ver, de hecho es como una consecuencia de la relatividad especial, lo que te decía al comienzo. De ahí viene, ya es como un spin-off. Exacto. Sí, eso vino desde ahí. Sí. ¿Y qué es lo que describe? Porque es energía igual masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Claro. ¿Y por qué nos importa eso? Porque quiere decir que uno cuando está incluso aquí quieto tiene energía. Y eso antes no se veía así. Que yo por estar quieto no había energía. O sea, claro, o sea, si uno está quieto y no tienes la capacidad de hacer nada, en realidad, ¿por qué te voy a asociar energía? Energía es un concepto... como que en este caso solo el hecho de tener peso, por ejemplo, ya habla de que hay energía en un cuerpo. Claro. O la masa, en realidad, más que el peso. Exacto. Y ahí hay un detalle. Sí, a ver. Es que una cosa es tener masa, que quiere decir que tú estás hecho de materia. Sí, pues, a ver. Ahora, sí. Pero pongamos esa materia sola por ahí, ¿ya? Sin ningún otro cuerpo que lo traiga. Entonces esa partícula no necesariamente tiene un peso, porque el peso es la atracción gravitacional de tu masa con otra. ¿Ya? Pero si estás ahí flotando en el espacio vacío y no hay ninguna otra cosa, tú igual tienes masa. Sí, pues. Quizás no tienes peso, pero tienes masa. Bueno, igual y tienes asociada una energía, que es tu masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y esto también aplica, lo hemos hablado otras veces en otros programas, en el espacio exterior, porque el hecho de que un cuerpo tenga masa y que tenga energía, de alguna manera va como atrayendo de repente otros objetos, como que lo orienta en el universo. O sea, el hecho de que tenga masa y que sepamos esto que Einstein dijo de alguna forma nos ayuda a entender también que no hay azar, de alguna manera, como podemos predecir muchas cosas, ¿o no? Como pesos de cuerpos celestes, qué sé yo. Sí, o sea, se mezclan varias cosas, yo creo. El punto es, por ejemplo, en esta teoría de la relatividad general, el punto es que cuando hay una masa, el espacio-tiempo se curva y la interacción con otras masas es una interacción mucho más compleja en el sentido de que hay que curvar el espacio acá y allá. Uno sería el Sol, que es muy masivo, por ejemplo. Claro. Y tiene un impacto porque tiene todas estas cuestiones girando a su alrededor. Claro, y ahí una forma de representarlo es la típica imagen donde uno dibuja el espacio, que en realidad lo dibuja como en 2 dimensiones, ¿cierto? Hace una sábana, y si está ahí un cuerpo como el Sol al centro, esto se ve como curvado hacia adentro. De hecho, ahí hay una imagen, justamente, no sé si está... ¿Dónde? Esta de aquí. Acá está la Tierra. Bueno, esa no. Este no, ya, perfecto. ¿Pero era la imagen de qué, en todo caso? Claro, ahí en esa, como se ve como un cuadriculado y se veía la Tierra, eso de ahí, ese cuadriculado se supone que de alguna manera representa el espacio-tiempo, y que si no hubiese ninguna masa debiera ser un cuadriculado perfecto, tipo tablero de ajedrez. Pero si pones una masa ahí, este cuadriculado se deforma, ¿ya? Entonces,
los cuerpos que pasan por ahí ahora tienen que pasar de hecho, por ese espacio deformado. Es como el típico, en el MIM tienen que es como una tela, uno pone como una pelota, se hunde y te deja como Eso mismo. un tubo para abajo, así. Exacto. Entonces ahí uno puede tirar pelotitas y las pelotitas Giran, claro. Giran, ¿cierto? Entonces si la pelotita tú le das la velocidad precisa, se va a quedar rotando ahí y va a quedar orbitando. Claro. Eso es exactamente lo que se supone que hace la Tierra en torno al Sol, por ejemplo. Bueno. ¿Ya? Oye, Cristóbal, te habrás dado cuenta que tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Y un juego que tengo es la pecera. No te preocupes, no hay que pararse, no tiene reglas, no hay que hacer fricciones, no se pierde, no se gana. Cada uno de estos papelitos tienen factos acá escritos, Ya. que son frases sobre Einstein, astronomía, física, pero son frases como bien reduccionistas, provocadoras. Entonces puede que sea una tontera lo que yo diga y tú me tienes que corregir como experto en la materia y desarrollar por qué es una tontera lo que acabo de decir. O si tiene razón lo que digo en el papel, también profundizar y por qué es verdadero lo que está en este papelito. Ya. ¿Te parece? Tengo acá un papel que no vamos a usar, se va a ir al agua por temas de transparencia. Esto es la notaría 72 de la comuna de Estación Central. Debería entrar, podríamos tener un personaje, un notario, que entre a firmar. Bueno, no, me dicen acá no hay presupuesto para el notario. Seguimos entonces con la pecera. Estamos hablando con Cristóbal Espinosa, astrónomo académico de la USACH. Einstein se equivocó bastante. ¿Qué dice el experto? Se dice así, hay ciertas cosas que hizo Einstein y que la gente las atribuye como errores. Yo no lo veo así, quizás porque soy científico y... Valoran los errores como oportunidades de aprendizaje. Claro, sí. Pero es que en realidad, como científico, uno anda explorando cosas y a veces hace cosas que no conducen a nada, por ejemplo. Claro. O se forman opiniones que luego resultan estar equivocadas. ¿Ya? Y eso puede pasar. Y lo que pasa es que Einstein se haya equivocado como que llama mucho la atención porque es una persona que la asumimos extremadamente inteligente y que no puede cometer errores. Claro. Pero claro que se puede equivocar. Pues, Hay un artículo hecho en la BBC que estábamos revisando y pone 3 cuestiones, podríamos desmenuzarlo. Dice, y que no sé, como tú decís, qué tan error es, porque pueden ser imprecisiones o que no lo entendió del todo. Claro. Pero bueno, hay 3 cosas. La constante cosmológica, lente gravitacional, punto 2. Y punto 3, y esto ya me suena coreano, superposición cuántica. sí. Partamos por la constante cosmológica. ¿Qué es y de qué forma Einstein como que no la chuntó tanto, la chuntó medio a medio, por decirlo así? Sí. Posiblemente este es el más como que quizás fue una especie de error. Ya. Partimos por como quizás el único error. Claro, por algo está primero. ¿Ya? Sí. Mira, él escribió sus ecuaciones de la relatividad general Sí. y esas ecuaciones de cierta manera implicaban que el universo era dinámico, o sea, o se estaba expandiendo o se estaba contrayendo. Ya. Y Einstein, como una persona que vivió en el comienzo del siglo pasado, o sea, estamos hablando, es otro universo, Sí. mental, valórico, de la concepción del universo. Antes de la bomba atómica, digamos. Claro, sí, pues, antes de todas esas cosas. Entonces, todas las personas, incluido él, son influenciadas por las concepciones que hay del mundo. Y para él, un mundo dinámico no tenía sentido, tenía que ser estático. Y también no existía ninguna evidencia científica de que el universo se estuviese o expandiendo o contrayendo. Era su Era posición. estático. O sea, no, Claro. sus ecuaciones de alguna manera permitían la expansión Ya. o la contracción, pero de alguna manera no permitían que estuviese estático, así como él pensaba que era. Y para él era importante que el universo esté estático. Entonces, de estas ecuaciones que eran como este por este igual a esto por esto otro, le agregó aquí un más algo. Ya, para que fuera constante. Pero Claro, como y esa que, es la constante como que cosmológica. enchuló la ecuación para que le hiciera sentido con lo que él creía que tenía que ser. Claro. Oh, qué fascinante. Y eso en ese sentido es después como que se avergonzó quizás un poco de eso, así lo veo yo por lo menos. Sí, sí. Pero ahora lo interesante es que después de como 60 años aparecen observaciones que demuestran que el universo se estaba expandiendo. Claro. Por lo tanto, no fueron 60 años, fue un poquito antes. Él Es lo todavía- que sabemos hoy día, de hecho. Sí, porque Claro, el no, universo- pero espérate, es en 2 pasos esto. Ah, ya. Porque primero se expande, se hacen unas mediciones, se descubre que las galaxias lejanas se están alejando de nosotros, Ya. por lo tanto el universo sí se está expandiendo. Entonces Einstein y toda la gente que trabajaba en esto dijeron, ya bueno, entonces esta constante es igual a 0, por lo tanto no había que añadirla. Y entonces volvemos a nuestro universo dinámico, que ahora sabemos que se expande. claro. Pero resulta que después se descubrió que no solamente se estaba expandiendo, sino que se estaba expandiendo cada vez más rápido. Entonces, de nuevo faltaba un término. Entonces alguien Claro. dijo, ya bueno, ahora el lambda que se llama la El constante, agregado de la el ecuación. agregado, Sí. en realidad no era 0, es algo. Ya. Y entonces ahora, de hecho, las ecuaciones modernas ocupan la constante cosmológica, la que Einstein puso al comienzo. Después él se arrepintió, pero resulta que igual era necesaria. Claro, el tema es que el agregado que le haya puesto este lambda
era el que no le había chuntado del todo, claro. Y que, bueno, seguimos refinando hasta ahora, o ya eso ya está sigue clarísimo. Refinando, sí, no está para nada claro. Pero, ya. pero yo creo que el más que nada, el punto es que él la agregó como para que sus ecuaciones representaran un universo como él creía que tenía que ser. Y como creía el contexto científico de la época. Claro, eso quizás es poco científico, ¿ya? Pero resulta que al final la constante esta era necesaria. Entonces, eso es divertido. Entonces, oye, lo otro, los lentes gravitacionales, esto sí aparece, y lo hemos conversado en otro programa, en películas, y a mí me encanta porque los mismos astrónomos explican cómo de repente se aparecen lupas en el universo literalmente, a través de literalmente, no tiene nada de literal, metafóricamente lupas, pero a través de las cuales nosotros acá, con instrumentos, viendo a través de un telescopio, como sea que se observa el universo, podemos mirar a través de estas deformaciones y como que nos sirven para ver mejor, o más lejos, por decirlo de alguna manera muy vaga. Ya Einstein escribía sobre el tema de los lentes gravitacionales, pero parece que hay algunos valores o algo ahí que no le chuntó tan bien. Sí, claro, a esto yo no le llamaría un error a esta cuestión. Él incluso bien antes escribió cálculos de que la luz, al final esto se debe a esto. Ponemos una masa como el Sol, el espacio-tiempo se deforma, ¿cierto? Y la luz, es que va pasando un rayo de luz, imaginemos un rayo de luz como una lana que uno estira. Al pasar por este espacio deformado va a tener que hacer una cosa así. ¿Es un buen ejemplo el vaso de agua? Como que uno ve ahí, se ve todo más grande, medio distorsionado. Claro, ahí los rayos de luz están cambian de dirección y están por una cuestión que se llama refracción, ¿cierto? Claro. Que ocurre ahí dentro al entrar al agua. Esto es un poco distinto. Esto es como que hay una masa, y porque hay una masa, entonces los rayos de luz se desvían, como que son atraídos hacia la masa. Un poquito, ¿ya? Es un efecto leve, pero mientras más grande la masa, más grande el efecto. Entonces Einstein hizo estos cálculos hace mucho tiempo. Y los calculó, hay unos dibujos, de hecho hoy día yo miraba y había calculó las cuestiones, pero no le hizo caso. Quizás estaba metido en tantas cosas que dijo, bueno, esta cuestión no me parece relevante, porque hizo los cálculos y puso una estrella, y puso la luz de otra estrella atrás, y calculó cuánto se iba a desviar la luz de la estrella que está atrás al llegarnos a nosotros. Y el efecto es mínimo. Entonces dijo, esta cuestión no se va a detectar nunca. O sea, esto no tiene relevancia, de hecho, porque nunca lo vamos a poder ver. Entonces lo abandonó. Y después de un tiempo llegó alguien y le dijo, oye, no, pero Einstein, publica algo. Entonces él a regañadientes lo publicó y ahí está. Pero ellos nunca pensaron que se iba a detectar. ¿Ya? Pero es que aquí, donde yo digo esto, no fue un error. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo no se tenía claro cómo era el universo a gran escala. Él lo hizo con estrella. Hoy en día nosotros detectamos lentes gravitacionales, pero cuando tienes aquí, no sé, 40 galaxias y atrás tienes otra galaxia. Entonces, esta masa de 40 galaxias es muy distinta a 2 estrellas. Exacto. Entonces, ahí este efecto digamos, es significativo. Oye, lo último, la superposición cuántica. Acá nos metemos en otra área de la física, que es la física cuántica. Y de hecho conversábamos con Quantum Carla, una influencer de física cuántica acá hace un tiempo. Y la verdad es que me explotaba la cabeza porque me decía cosas como, no, se puede estar en 2 veces al mismo tiempo. Está esto de el gato de Schrödinger también. Sí. Ya, ¿de qué forma se conecta con Einstein? ¿Y qué dijo él de la superposición cuántica que hoy día quizás se refinó un poquito más? Bueno, Einstein, de hecho, algunos de sus trabajos también son un aporte al comienzo de la mecánica cuántica. ¿Ya? Él, de hecho, inventó un poquito esta idea de que las cosas estén cuantificadas. Pero lo que pasa es que él también, como venía de una escuela más antigua, en que la física es determinista. ¿Ya? Si yo te digo cuáles son todas las fuerzas que hay aquí en esta pieza, y yo tiro una pelotita aquí con una velocidad que conozco, yo debería ser capaz de predecir dónde va a estar la pelota en cualquier momento en el futuro. Claro. Porque conozco las fuerzas, conozco todo. Eso es la física clásica, digamos. Pero la mecánica cuántica empezó a decir cosas distintas. Algo así como, mira, hay unas partículas, tienen cierta energía. Que no todo es tan fácil. Hay ciertas fuerzas, pero en realidad no tengo idea dónde están. ¿Ya? Y si yo mido dónde está, no voy a saber qué velocidad tiene. Que en principio hay una incertidumbre, hay superposición de estados. Es como la partícula está en varios estados posibles, hay unos que son más probables que otros. Y solamente cuando yo la mido, la partícula se pone en un estado. Pero si no la mido, no sabemos en qué estado está ni nada. Claro, y ese tipo de incerteza a Einstein no le parecía bien. Entonces, por eso está esa frase. Me frustra mucho. Es frustrante. La mecánica cuántica, por eso fue una revolución también media filosófica. De hecho, porque trae esta epistemológica, o sea, de cómo se conoce el mundo al final. Exacto, sí. Entonces, qué increíble. Sí. Por eso Einstein dijo esto de que Dios no juega a los dados. Es como por decirle, no, esta cuestión así no es. Entonces él trabajó mucho en intentar encontrar
otras dimensiones que ayuden a aterrizar la cuántica, pero hasta el momento eso nunca... Sí, la cuántica sigue siendo así. La cuántica sigue siendo cuántica. Bien cuántica. Genial. Cristóbal Espinosa, físico, astrónomo de la USACH, académico también. Muchas gracias por estar acá. Nuestro público virtual te da un gran aplauso. Y nos veremos en otro. Que esté muy bien. Gracias. Seguimos con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que no había un pabellón estéril, mascarillas, bisturís. ¿Cómo eran las cirugías en la antigüedad? Partamos con algo que me parece fascinante, que es la trepanación craneal. Desde el año 10.000 a.C., o sea, hace 13.000 años atrás, se hacían procedimientos en el que se perforaba el cráneo para tratar diversas afecciones. Hay evidencia de su práctica en múltiples culturas antiguas. Pero de esta locura pasamos a algo más sensato. Hay un papiro de un señor que se llama Edwin Smith, que es un documento médico egipcio, que ahí ya describía técnicas quirúrgicas un poquito más razonables, acorde a los tiempos actuales, incluso porque la trepanación, como te digo, es súper anticuado. Pero en este papiro del señor Edward Smith aparecían técnicas quirúrgicas que se usaban en Egipto, tratamientos de heridas, reflejando ya un conocimiento avanzado de la anatomía. Y Grecia y Roma no se quedan atrás, siempre aparecen en estas máquinas del tiempo. Tenían prácticas quirúrgicas que importantemente afectaron lo que también conocemos hoy de la medicina. Médicos como Hipócrates y Galeno realizaron intervenciones quirúrgicas básicas, aunque con conocimientos anatómicos limitados, sin usar para nada en esa época anestesia o antisepsia, o sea que no hayan bichos, alcohol, no era muy pensado tampoco en esa época. Llegó la Edad Media y con ello cirujanos barberos en Europa. Durante la Edad Media los barberos realizaban procedimientos quirúrgicos menores. El mismo que te corta el pelo también se encargaba, por ejemplo, de extracciones dentales o sangrías por la separación que había en esa época entre la medicina académica y la práctica quirúrgica. De hecho, el uso limitado de la anestesia y la antisepsia seguía siendo la tónica. Las cirugías se hacían sin anestesia efectiva, con poco conocimiento sobre lo importante que era la higiene, lo que resultaba en mucha gente muriéndose porque entraban bichos, infecciones en cirugías donde no se tomaban los cuidados porque tampoco se sabía que había que tomar esos cuidados. Avanzó, eso sí, el conocimiento de la anatomía mucho durante el Renacimiento. El redescubrimiento de la anatomía humana a través de disecciones permitió una mejor comprensión del cuerpo, sentando las bases para técnicas quirúrgicas que hoy día son muy comunes. Pasemos entonces a la era moderna. ¿Cómo empezó a definirse lo que conocemos? Y de hecho estamos viendo ahí las imágenes de Santiago Televisión. La medicina tradicional de hoy, gracias a la introducción de la anestesia, bueno, y muchas otras cosas. Ya te hablaba del renacimiento y la anatomía, pero se podría decir que hay un quiebre importante cuando apareció la anestesia en el siglo XIX. El uso de éter y cloroformo nos permitió realizar cirugías mucho más complejas sin dolor para el paciente, por supuesto revolucionando todo lo que se hacía hasta el momento. Llegó después también la antisepsia, de la mano del señor Joseph Lister en 1867, que implementó el uso de ácido carbólico para esterilizar instrumentos, heridas, reduciendo también drásticamente las infecciones postoperatorias. Entonces nos hicimos cargo del dolor con la anestesia, de los bichos, de las infecciones con la antisepsia, y ya estamos hoy día, no sé si en el futuro, pero con tecnología súper avanzada, cirugía laparoscópica, por ejemplo, que te introducen pequeñas incisiones con camaritas para realizar procedimientos, cirugía robótica, telecirugía ya en el siglo XXI, incluso sistemas como el robot Da Vinci, que permiten realizar cirugías con alta precisión a través de un robot y posibilitan operaciones incluso a distancia, mediante telemedicina. No sé si tú sabías esto, pero mira cómo avanzamos en esta máquina del tiempo, desde la antigüedad, sin saber que existían las infecciones, sin tener anestesia, hasta el robot Da Vinci, que actualmente tiene una videollamada, te puedes comunicar, y el neurocirujano, ponte tú, que está en Santiago y no puede llegar al extremo sur o al extremo norte de nuestro país, controla un robot que por supuesto está físicamente con el paciente que está recibiendo la cirugía, pero a distancia. ¿Qué nos esperará el futuro? Por favor, que no metamos más inteligencia artificial en esto, porque no, sí, que entre con todo. Nos vamos a una pausa y seguimos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Oye, un datazo relacionado con el Congreso Futuro, porque jóvenes de cualquier parte de este país van a poder acceder gratis a un taller que están armando desde el Congreso Futuro para consolidar el impacto social, científico que hace este evento, que se hace de hecho siempre en enero y es increíble en el sentido, y esto lo digo genuinamente, o sea, me da lo mismo si vas, no vas, por último, googlea en YouTube las charlas pasadas, porque hay pensadores de nivel
interestelar, diría yo. Y este taller interactivo que hay ahora se llama Cátedras del Futuro y busca proyectar los efectos de esta transferencia del conocimiento más allá del evento mismo. Sabemos que Chile tiene bajos niveles de alfabetización digital, un uso intensivo también de redes sociales, pasamos pegados al teléfono y un uso poco crítico muchas veces. Es una conectividad sin acompañamiento que expone particularmente a los sectores más vulnerables a mayores riesgos de exclusión, desinformación. La fake news no es lo mismo, alguien que tiene acceso a educación, medios de comunicación, informarse y saber identificar una fake news que aquellos que están más desconectados probablemente. Desigualdad, en definitiva. Estas son de hecho algunas de las conclusiones que lanzó el barómetro de la brecha digital social y en un contexto por supuesto de brechas, riesgos, Congreso Futuro va a armar un espacio para entregar herramientas concretas que le permitan a los jóvenes desenvolverse de forma crítica, segura, ética en el mundo digital. ¿De qué se trata entonces? Este taller interactivo online de Congreso Futuro lo pueden encontrar justamente en las redes sociales, también en el sitio web de Congreso Futuro para impactar a los jóvenes, para contarles, explicarles sobre los riesgos que el entorno digital representa para la democracia. Lo hemos hablado de hecho acá en el programa, parece una banalidad, pero el uso de TikTok no solamente es una arena hoy para ser legítimamente política, sino que por lo mismo es una arena donde legítimamente se puede terminar afectando la democracia si es que no hacemos un buen uso de ella. Así que ojo con esto, la importancia de la convivencia, la salud mental, las herramientas disponibles también para manejar esos riesgos, cómo potenciar las oportunidades que tienen en esta nueva era. Si es que no te suena interesante del todo, te invito a que entres porque son temas que conforme pasa el tiempo cada vez se hacen más importantes. Yo recuerdo, no sé, el debate que teníamos por ejemplo sobre neuroderechos hace, no sé, será 5 años atrás, y hoy día parece como obvio. Claro, tenemos acá a nuestra invitada que se refiere impetuosamente. Lo mismo yo creo que va a pasar con esto. Quizás en 5 años después va a ser obvio estar informado sobre las implicancias del entorno digital en la democracia y la política. Aprovecha de ser uno de los primeros o primeras que se mete con esto en serio, con Congreso Futuro entonces. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Ya la escuchaba nuestra invitada, está en el estudio, Lea Molina, ex ministra de Salud, presidenta también de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Hemos tenido días súper agitados en lo sanitario. ¿Cómo está, Elia? Gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy tenemos Iván. un público virtual que te aplaude con mucho cariño, Elia Molina. Quería partir por el tema de las recetas médicas. Sí, te voy a hacer un comentario, ver, perdón, dale. que te estaba escuchando lo que estabas hablando de Congreso Futuro y quizás te cuento que hace una semana y media más o menos, aprobamos en la Comisión de Ciencia, a la que yo también pertenezco, una ley para ponerle bordes a la inteligencia artificial. Oh, qué genial. Porque todo lo que tú estás hablando tiene que ver también con los abusos, tiene que ver con una desregulación. Con las fake news, tiene que ver con el uso de la data, de la big data, para tergiversar ciertos hechos. Entonces, tiene que haber una ley que proteja a las personas. Ahí también estamos reponiendo la ley de neuroderechos que está presentada hace como 5 años por el ex senador Girardi. Sí. Y la vamos a volver a poner porque hoy día es más vigente y porque quizás se antepuso un poco a la realidad general cuando se presentó, pero hoy día es totalmente atingente. El sentido común incluso. Exacto. Entonces, sí, pero hace 6, 7 años atrás tú hablabas de neuroderechos. ¿De qué estás hablando? No, es como vive en el futuro. Claro, que se cree. Que se cree. Pero hoy día no. Entonces, te digo, o sea, la primicia quizás es que se aprobó en la Comisión de Ciencias una ley de inteligencia artificial que presentó el Ejecutivo, que también había presentado un diputado, el Tomás Lagomarcino de la Comisión. Se juntaron las dos, tuvimos casi un año. Oye, no. ¿De qué se trata esta ley y qué trámites le quedan por delante? Supongo que todavía falta para que sea promulgada. Va a pasar a la sala. Ya. No, es que primero se trabaja y primero se presenta una ley. La ley se discute en general y se decide si vamos a legislar o se declara inadmisible. Ya. Aquí se votó por legislar y estuvimos un año trabajando indicaciones que hacía el Ejecutivo y también cada uno de nosotros, en base a las distintas miradas. ¿Y cómo quedó lo que se va a pasar ahora a sala? Yo creo que quedó bastante bueno, perfectible como todo, porque esto es muy dinámico. Y una ley no puede ser estática, porque la que hoy día está ok, en 2 años más puede estar pasado de moda. ¿Cómo la regula la IA? ¿Ah? ¿Como a grandes rasgos? Bueno, la regula fundamentalmente defendiendo los derechos de los datos, de la privacidad de los datos, por ejemplo. En el sentido, se va a crear una comisión
que va a trabajar permanentemente, porque la idea es poner bordes, no dejar libre, libre que cada uno haga lo que quiera, porque esto es muy bueno, en salud ni decir lo bueno que es y el potencial que tiene, pero resulta de que también puede ser usado para mal, para distintos públicos. Y bueno, yo no tengo ningún problema. Si te interesa, te mando el proyecto. ¿Cómo quedó? Veámoslo. Y tú vas a entender más que yo, porque no, yo siempre poniendo al ser humano delante y sus derechos, pude participar, pero la verdad es que es bastante complejo el tema, porque ¿sabes? Mira, recibimos audiencia de cuánto capo de la inteligencia artificial hay en lo público, en lo privado, extranjeros también. Entonces recibimos muchos inputs y también nos guiamos bastante por la normativa de la Comunidad Europea. Porque Estados Unidos tiene una regulación muy amplia, o sea, da para todo. Sí. Pero la Comunidad Europea ha hecho un borde bastante interesante y nosotros de alguna manera nos colgamos harto de ello. Elia, pasemos entonces a lo de la licencia. Sabes que de hecho no voy a hacer ni una pregunta. ¿Cuál es tu diagnóstico como de la situación con la licencia? Porque siento que lo que pasó ahora con los 25.000 que viajaron y la polémica que se activó es como la punta del iceberg. O sea, venimos hablando de la licencia desde que nacimos. Pues, también es bueno que sepas que hace un mes y medio o dos aprobamos una ley para entregarle muchas más atribuciones a la Superintendencia de Salud, para poder, a la Superintendencia, al Ministerio de Salud, a la Suceso y al CONPIN, para tener más posibilidades reales de fiscalizar las licencias. También salió una ley, esa es muy importante y se aprobó por unanimidad en la sala, así que esa ya está promulgada. Bacán. O sea, este tema viene siendo preocupación de muchos. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que en los últimos años se ha generado una verdadera mafia de dadores y vendedores de licencias por médicos extranjeros y chilenos también. Creo que lo que la Contraloría hizo es muy bueno, primero que nada porque la Contraloría tiene no solo las facultades, sino que también tiene la tecnología para poder cruzar datos, porque en Chile hay muy buena data de salud, de trabajo, de ausentismo, pero esa data no se cruza. Y lo que hizo la Contraloría de cruzar, ¿no es cierto?, PDI, viajes versus licencia, es muy difícil en general, y por lo que lo ha dicho el CONPIN también, de que se pueda hacer en forma habitual. A pesar de que existe un convenio entre la PDI y la Suceso, para haber hecho, lleva unos años eso, y no se hace. Y yo pregunté por qué. Sí, porque esa es la pregunta, es como, sería tan fácil como que esté cruzado con la PDI, uno sale en el aeropuerto y te digan, no señor. Pero lo que escuché, tampoco, yo no estoy ahí, y lo que estoy diciendo también es lo que he recibido, los inputs, es que nunca resultó. Que cuando pedía la Suceso a la PDI no le contestaba, que cuando la PDI no sé qué, la Suceso no tenía la posibilidad digital de hacerlo. O sea, era un convenio que no servía para nada, porque si no están dadas las condiciones, no sirve para ninguna cosa. Tuvo la intención, pero no resultó. ¿No? Claro, como muchas cosas. Ahora, yo creo que la noticia es muy mala. Creo que de verdad esta es una estafa masiva, por decirle. Se emiten 8 millones de licencias al año. Estos son 25.000 licencias, no personas, pero 25.000 licencias de 8 millones. También no se trata de relativizar, ni minimizar, ni regular o sentir que es normal. No, ninguna de esas cosas es normal. Pero tampoco se trata que todas las licencias sean truchas. El 99% de los médicos está seguro que dan licencias, porque la licencia, Iván, es un derecho. La licencia es el derecho que tiene un enfermo de hacer reposo cuando el doctor se lo indica, y el médico tiene el derecho de dar una licencia médica cuando tu paciente lo requiere. Pero ese derecho se está viendo vulnerado hoy día por esta estafa, por esta sinvergüenzura, por este vandalismo al erario nacional y al bolsillo de todos los chilenos. Porque piensa tú ahora, ¿cuánto va a pensar un doctor? Tú vas al médico, está con un lumbago espantoso, no podés ni andar, yo te hubiera dado al tío una licencia, reposo, ejercicio, kinesioterapia. Pero piensa tú, ¿cuánto se va a demorar un doctor en darte una licencia si sabe que lo van a
hacerle pedir un informe, que va a tener que hacer no sé cuántas cosas, que antes de 7 días, pues así hicimos la ley. Es súper dura. Entonces, de alguna manera esto no solo daña el erario público, sino que daña el derecho de la gente de tener una licencia. Porque hoy día... Es que después como que se empieza a cuestionar cualquier licencia a nivel social. No, y también se cuestiona el médico. Si un médico honesto sabe que por dar una licencia, capaz que le hagan una auditoría, que salga en la tele, qué sé yo... Van a empezar a dar menos. Por supuesto, y eso es una agresión al derecho de los pacientes. Entonces a mí me duele mucho lo que está pasando. Creo que siempre ha pasado, probablemente siempre han habido personas sinvergüenza que hacen mal uso de una licencia y también, desgraciadamente, colegas, yo soy médico, me duele en el alma, fallar a nuestro juramento hipocrático, ¿no es cierto?, de ser éticos, de ser justos, de ser verdaderos, y que hayan estas verdaderas mafias que venden las licencias. Y esto se ha visto de antes, sí, no es el primer caso, pero hoy día... Hay hasta sitios web. Por primera vez, dijéramos, tenemos personas, casos concretos, conocidos, desconocidos, pero a mí me llaman mucho la atención varias cosas. Yo he tenido en la vida, tengo una larga vida, así que he tenido muchos cargos. Decana de la Universidad de Santiago, entre ellos. Entre ellos, decana de la Facultad de Ciencias Médicas, pero he sido ministra de Salud, he sido jefe de división, he sido asesora en Naciones Unidas, en Washington, donde había todo un sistema, o sea, para poder controlar, evaluar y medir y enterarse cómo estaba el funcionario. ¿Y qué podemos aprender de esos sistemas? Porque acá hay pacientes, sistema, médicos. Y muchos se enfocan de repente en criticar a los médicos, sale el colegio médico a decir, no, es que son demasiado draconianos. Esa fue la palabra al menos que ocupó el Colmen, como demasiado draconianos con los controles. Después los pacientes, y es como, bueno, pero es que no echemos a todo el mismo saco. O el sistema. Claro, ¿cómo lo enfrentamos? Es que, primero que nada, una licencia médica es una atribución que tiene el médico y que no tiene por qué demostrar. O sea, por ejemplo, si tu paciente tiene crisis de pánico, ¿cómo vas a demostrar con un examen o con una radiografía que tiene crisis de pánico? Entonces, parte de la anamnesis del diagnóstico. Exactamente. Entonces, y pasa por el sentido común del médico que ve, qué sé yo tuve una experiencia familiar donde con un estudiante, y el estudiante... La universidad le permitió estar con un solo ramo todo un año. ¿Por qué? Porque tenía crisis de pánico. Y no podía, bueno. Pero el tema es ese, que cuando decía que éramos draconianos, que dijo la presidenta del Colegio Médico, tiene un poco de razón también, pero por otro lado, ¿qué hacer? Sí, hay que ser draconianos porque estamos viendo que si no somos draconianos, hay abusos que son intolerables. Y con los... No, y ella defiende su gremio también. Y con los usuarios... Sí, pero ella es muy correcta, yo la conozco mucho, es muy justa, muy correcta, pero es verdad, o sea, lo que yo te decía, al final pagan justos por pecadores, pagan justos porque pecadores por un grupo. Tanto pacientes como médicos. Por supuesto, es cierto, es sistémico. Entonces, pero ¿dónde están las jefaturas de los funcionarios? ¿Dónde está, si esto, cómo no va a saber un jefe, ¿no es cierto?, que su subalterna anda paseando en Las Vegas o en un resort o en un crucero, cuando todo el mundo ahora pone hasta en sus redes donde está, las fotos. Si uno debería tener un control bastante cercano de lo que está pasando con sus trabajadores. No se trata de hacerle acoso, se trata de cuestionar sus licencias, se trata de cómo no vaya a cachar qué está pasando. Donde hay licencias de 14 años en un hospital. Una persona que tiene ese nivel de licencia, obviamente que la salud no es compatible con el cargo, por lo tanto hay que buscar otra salida, o jubilarlo antes o darle una pensión de invalidez. No, porque el sistema te empuja a ser un cuerpo que produce 24/7, no te podía enfermar. Es absurdo. Entonces, doloroso para mí que un médico se haga a sí mismo una licencia. Yo ni siquiera sabía que se podía hacer algo así. Yo me hago mi licencia y me voy de viaje. No. ¿Está regalado entonces? No. Mira, oye, Pele, me decía al principio que hay una ley que se aprobó. ¿Qué otras cosas se están haciendo para que esto mejore? Porque pareciera que la clase de moral que tratamos de dar siempre en los medios de comunicación masivos, hay gente a la que no le llega nomás y le da lo mismo que esta cuestión claramente esté mala. ¿Qué mecanismos se están aplicando para reforzar esto y bueno, ser más draconiano quizás, como decíamos? Lo que está haciendo la CONPIN,
primero es digitalizarse más, porque todavía hay compines que toman los datos a mano. ¿Cómo vas a cruzar datos a mano con los viajes, por ejemplo, o con otras variables que se podrían considerar? Entonces, yo creo que esto va a ser... yo siempre siento que estas crisis, somos resilientes en Chile y espero que esto conduzca a fortalecer, a generar las instancias correctas. Ahora, no son instancias solamente de salud o que solo las sucesos. También está el Ministerio del Trabajo, donde está el tema de los ausentismos. El ausentismo versus licencia, versus otras variables, tienen que poder cruzarse los datos. Entonces yo, por lo menos lo que yo haría, primero sería un comité de emergencia con todos los ministerios involucrados para hacer una planificación estratégica de corto, mediano y largo plazo para parar esto. Parar esto y no generar incentivos para que siga ocurriendo y generar las penas más altas posibles, no de multa, de cárcel, porque yo creo, y de destitución. O sea, porque si te pasan una multa de no sé cuántas UTM, mira, la gente porta una raja. Perdón la ordinaria. Pero, lo que dije. Lo que dije. Entonces, no le importa. Entonces, esto tiene que tener un castigo drástico. Sí. Y esto tiene que ser, para mí, desde mi punto de vista, previo análisis, obviamente que si yo estoy con licencia médica y me avisan que mi hijo en Buenos Aires se desmayó y está en un hospital, ya me importa nada la licencia y parto a ver a mi hijo. Volando. Pero eso es una situación muy específica, muy de emergencia. Pueden haber casos, pero deben ser mínimos. El resto son pillines. Y a los pillines no los podemos tener ni teniendo cargos públicos, ni teniendo... ahora, si tenéis plata para viajar, tampoco podéis ser de los empleados de más bajo nivel. Eso. Oye, acá tenemos, como te has dado cuenta, muy buenas preguntas, pero también tenemos juegos. Eso nos caracteriza y tenemos esta ruleta acá. Y con esta ruleta, no te asustes, ¿qué le hace esto a una ministra, una exministra? ¿Qué le hace esto a una diputada? Mira, se nos está desarmando. Ahí sí, se está desarmando la ruleta. ¿Cuál es la idea de esto, Elia? Cada uno de estos colores corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña sobre el tema de las licencias médicas. Este es mi color preferido. Así Ojalá entonces salga ¿o no? Claro, que es como un cian, algo así. Hagamos girar la ruleta. A la cuenta de 1, 2 y 3. Conversamos con Elia Molina, ex ministra de Salud, también presidenta de la Comisión de la Salud de la Cámara de Diputados, sobre licencias médicas y bueno, todos los temas sanitarios que nos competen. A ver si podemos hacer la carencia. Mira, justo le hicimos caer ahí. Le hicimos caer ahí de manera transparente y orgánica. ¿Cuál es la pregunta entonces del color cian? ¿Conseguirse licencia médica es fácil? Responde la experta. Yo creo que en este momento sí. Creo que desgraciadamente se ofrece licencia médica hasta por internet. Me imagino que ya todos bajaron el aviso en estos días, pero hasta esta crisis sí. Creo que mucha gente desgraciadamente no tiene la ética ni la moral para entender qué es lo que es una licencia médica y nunca hacerla como un favor o, oye, pucha, da una licencia porque tengo nada, se da. ¿A qué voy a mentir yo? Sí, uno lo ha visto. Una realidad. Yo soy pediatra y eso no me lava, pero no doy licencia médica porque yo no atiendo a adultos y cuando atendía pacientes atendía niños, pero sí daba licencia para los niños menores de 1 año que tenían una enfermedad. Y muchas veces, cuando había una situación familiar súper compleja, yo le daba licencia a la mamá porque si no se la daba, ese niño iba a verse perjudicado en su lactancia, en su alimentación, en su estimulación. Entonces, hay distintas formas de ser trucha, por decirlo así. Y en este caso, yo siempre el valor primordial del niño para mí era lo más importante. Entonces, si la mamá por ir a trabajar dejaba al niño con la vecina, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que inventar que el niño tiene bronquitis aguda, ¿qué me importa? Claro. Pero que hay pillines, lo hay, que hay amiguismo, lo hay, y eso creo que va a poder ser de alguna manera mejor controlado. Sobre todo la ley que hicimos de las licencias médicas está enfocada en los dadores de alto volumen. No es para controlar al que da las licencias pero hay personas que dan
1000 licencias en un mes. ¿Te imaginas? ¿Quién bebe 1000 pacientes en un mes? No, nadie. Oye, antes que nos vayamos, que nos queda literalmente como mucho 2 minutos por delante, pero te quería hacer una pregunta porque se anunció que se va a presentar el proyecto de aborto legal. ¿Qué te parece y cómo crees que le vaya a ir en el Congreso? Bueno, primero que nada te quiero decir de que yo no soy una pro aborto, promoviendo el aborto, porque así me han dicho muchas personas. No, yo soy una persona que no le gustaría que nunca ninguna mujer tuviera que hacerse un aborto. Pero si la mujer decide, si la mujer quiere, necesita hacerse un aborto, no me parece justo que el Estado la deje absolutamente abandonada y tenga que acudir al clandestinaje, al peligro de su vida, al peligro. Entonces, ahí uno tiene que, el que tiene valores de tipo religioso, funcione de acuerdo a sus valores religiosos. El que tiene cierto tipo de creencia mística, que actúe de acuerdo. ¿Pero cuántos piensan como tú en el Congreso? Pero creo que cuando uno legisla, cuando uno hace políticas públicas, tiene que hacerlas mirando el bien superior y el derecho. Y la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y nosotros como chilenos hemos firmado y ratificado en las Naciones Unidas todas las cosas de los derechos de las mujeres en salud sexual y reproductiva. En el Congreso yo creo que hay bastante variedad. Obviamente que la extrema derecha y la derecha, la más dura, probablemente se pone por delante el derecho a la vida, ¿no es cierto? Ahora, legalizar el aborto no es el aborto libre, por favor, no hay que confundir los términos. Legalizar el aborto va a tener muchas normas muy claras, que el aborto no puede ser después de las 12 semanas, cuando no está formado el sistema nervioso central, cuando el feto no es aún un ser humano, y los derechos de los seres humanos comienzan con el nacimiento. Ese es el derecho y el derecho de los niños desde que nacen. Ahora, yo soy ferviente partidaria. Yo fui una de las que trabajó, la que hizo Chile Crece Contigo, con un montón de otras personas, por supuesto. No me estoy achacando a la autoridad, pero yo fui la directora ejecutiva para implementarlo en todo el país, y eso partía en el primer control del embarazo. Yo como pediatra, para mí el niño, desde que está en el vientre materno hasta que llega adulto mayor y se muere, es un ser humano en el curso de la vida. Pero no podemos desconocer entonces que las mujeres no somos solo útero pechugas, no somos recipientes de guagua. De repente te violan, de repente tu mismo marido te puede violar, o simplemente tienes 5 hijos y no tienes ninguna posibilidad de tener otro hijo, no te funcionó el anticonceptivo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces, creo que la mayoría de los países del mundo desarrollados, con políticas potentes, Inglaterra, España, Francia, Italia, tiene el derecho al aborto en las personas legal, hacérselo en un sistema legal, sin tener que acudir a que la asesinen. Así que sí, yo soy partidaria de legalizar, independiente de que a lo mejor yo nunca me hubiera hecho un aborto, pero yo soy afortunada. Sí. Yo soy médico, pude estudiar, tuve una familia tengo 5 hijos, y los he podido sacar adelante, porque me quedé viuda hace 22 años. Pero no es el caso de todos los chilenos y chilenas. Entonces, no nos miremos el ombligo, veamos, y además es un problema de salud pública. Elia Molina, ex ministra de Salud, presidenta también de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván, por invitarme. Un gusto conversar contigo. Que estés muy bien, Elia. Y seguimos nosotros con All You Need Is Love. Y también estoy en el comité ejecutivo de... Agregamos también, Elia Molina, en el comité ejecutivo del futuro, ¿cierto? Del Congreso Futuro. Uno de los mejores eventos, como les decía recién, en este país. Como diputada, Elia Molina. Oye, nos despedimos del programa. Hoy día estuvimos conversando cosas bastante interesantes. Por ejemplo, te preguntaba al principio, ¿por qué la música nos emociona? ¿Por qué sonidos organizados de manera armónica generan emociones, nos aceleran el corazón? Espera un segundito, Elia Molina, que despidamos el programa. También hablábamos sobre Einstein, la astronomía, la física, cómo este genio... que realmente sentó las bases para mucho de lo que hoy día conocemos en esos campos del conocimiento, también tuvo algunas yayitas, porque todos somos imperfectos, todos somos humanos, e incluso los mayores genios como Einstein
algunas cositas no las entendieron del todo bien y bueno, todavía no la entendemos nosotros perfectamente. Y recién estamos hablando también, la escuchaban ahí a Elia Molina, exministra de Salud, sobre las licencias médicas, aborto y cuánto más. Hasta acá llega entonces All You Need Is Love. Nosotros nos vemos en otra edición. Que estén muy bien. Chao, chao.